Bienvenidos a tu programa radial Vista Económica, donde tendremos entrevistas, noticias e investigaciones económicas, sociales y culturales. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa radial Vista Económica, un espacio que surge desde la comunidad universitaria para brindarles a ustedes noticias, información y notas económicas, sociales y culturales. Quiero recordarles que somos retransmitidos por Radio Universitaria 98.5 en la ciudad de Loja y Radio Cumbre 106.9 para las provincias de Azuay y Cañar. También nos pueden acompañar en nuestras redes sociales, programa radial Vista Económica y CJI Ecuador a través de Facebook. Damos la bienvenida a Leonardo Togra. Bienvenido, Roberto. En nuestro segmento Voces Económicas contaremos con la presencia del ingeniero Rodrigo Herrera, quien es gerente de impuestos en la PricewaterhouseCoopers, con quien conversaremos sobre cuál es la situación económica y las perspectivas a futuro sobre las reformas planteadas por el presidente Guillermo Lasso. Adicionalmente, contaremos con el magíster Mario Córdoba, con quien conversaremos sobre algunos problemas que se han venido dando con las fuentes hídricas y cuál es el futuro de estas. Sin más, arrancamos nuestro programa. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas, un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. Arrancamos el segmento Voces Económicas con nuestro primer invitado. Él es el ingeniero Rodrigo Herrera, quien ejerce como gerente de impuestos en la PricewaterhouseCoopers. Querido Rodrigo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Primero, para arrancar, nos gustaría que nos cuentes un poco a tu consideración y a tu experiencia, cómo está la situación empresarial en estos momentos. Bienvenido, Rodrigo. Hola, Leonardo, muchas gracias por la invitación que me has hecho. Con gusto, sin problema. Respecto de tu primera pregunta, te cuento que la situación empresarial de las compañías en Ecuador se ha visto un poco deteriorada, primero por temas económicos. Nosotros antes de pandemia ya teníamos una situación económica un poco deplorable. Posteriormente llegó la pandemia y los negocios se vieron forzados a cerrar sus operaciones. Digamos que en un 90% las compañías que se dedican a prestar servicios se han visto más afectadas. Las que han sido beneficiadas son las compañías de retail, como por ejemplo supermercados, ventas de comidas, y las compañías que se dedican a delivery para este tipo de productos. Entonces son las compañías que en su mayor parte han tenido un reapunte en la economía en los últimos 18 meses, digamos así. Adicionalmente, con una pérdida del empleo de las personas, el cierre de estas compañías temporales ha dado un desempleo a las personas, con lo cual la economía se ha visto de manera importante afectada, ya que no hay como tal el ciclo económico para poder hacer un efecto multiplicador dentro de la economía. ¿Existe un manejo de estadísticas en la cual se señala que hay una deflación? Pero esta deflación no es por la baja de precios, sino por una falta de consumo. ¿A qué asumirías tú que puede ser esta falta de consumo dentro de la economía? Como mencioné anteriormente, por el cierre temporal de las compañías y la pérdida de empleo de las personas, obviamente las personas han perdido su poder adquisitivo, han perdido sus ingresos, por lo tanto, no han podido consumir dentro del mercado. Es como un efecto en cadena. Pongamos un ejemplo sencillo que una persona que perdió su empleo, antes cuando cobraba su salario, con ese salario iba a la tienda de su barrio, compraba en la tienda de su barrio productos. Estos a su vez, esta tienda del barrio que tenía sus productos, compraba a diferentes distribuidores, y estos distribuidores también tienen sus cadenas de producción y generan empleo a la gente. Entonces, como tú ves, al perder estas personas del empleo no tienen el poder económico como para seguir consumiendo, y esto ha generado que esa cadena productiva se vea quebrada y por lo tanto el nivel económico del país haya bajado en porcentajes alarmantes e importantes. Adicionalmente, tú eres especialista tributario. El presidente Guillermo Lasso ya ha hecho algunas declaraciones sobre algunas reformas tributarias que se pueden estar planteando. Entre esas ya ha habido esto de
disminuir aranceles a ciertos productos y también ya se está mencionando sobre la eliminación del ISD. A tu criterio, ¿cómo les ves estas reformas planteadas por el presidente Lasso? Ok, en realidad, con el tema de las nuevas propuestas del nuevo presidente Lasso, tengo dos temas que bajo mi criterio son súper importantes. El primero, como tú mencionaste, el tema del impuesto a la salida de divisas. Estamos en una crisis mundial, por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es inversión extranjera. ¿Qué ha pasado? El impuesto a la salida de divisas corresponde al 5% a todas las remesas que se hagan al exterior. Este es un limitante para que las compañías quieran venir al Ecuador, ya que si es que nos ponemos a hacer un análisis tributario financiero, cuando las compañías realizan créditos del exterior a entidades financieras, los intereses por estos créditos para generar capital de trabajo dentro de los países no superan un porcentaje del 2%. Entonces, al momento de que estas compañías vengan a invertir en el Ecuador, van a tomar muy en cuenta que para cuando ellos quieran remesar sus dineros al exterior, van a tener que pagar un 5% de ISD. Entonces, es un límite súper alto, ya que, como te comenté, hay un spread de tasas entre el 5% y el 2% por un interés neto. Entonces, es importante, es para ponerse a pensar las compañías, y muchas veces al ver este obstáculo, ellos deciden invertir en nuestros vecinos, como son Colombia y Perú. Básicamente, ese es nuestro limitante. El único beneficio que tenemos nosotros para que las compañías vengan a invertir es que nosotros tenemos dólares, y al tener dólares se supone que tenemos una economía estable, cosa que también tenemos, es algo que no está del todo delimitado, ya que hemos tenido inflación con dólares. Entonces, no hemos llegado a inflaciones de 2 dígitos, sin embargo, tenemos una inflación que oscila entre el 5 y el 9%, una inflación real. Adicionalmente a ello, me gustaría comentar, como segunda opción de una nueva reforma, sería la eliminación del régimen de microempresas. Este régimen de microempresas se ha visto un poco complicado para este sector de la economía, ya que antes, como tú sabes, para pagar un impuesto a la renta, nosotros hacemos la depuración de los ingresos y tomamos los ingresos menos todos los costos y gastos del periodo fiscal, y en base a ese resultado se paga el impuesto a la renta. Sin embargo, ahora estas compañías se encuentran tributando de acuerdo a sus ingresos totales, al 2% de sus ingresos totales, sin deducir como tal los gastos. Quiero poner un ejemplo sencillo que lo he visto en mi experiencia y he podido mirar a compañías que se encuentran bajo este régimen. Teníamos compañías que al año vendían $500,000 y tenían como gastos imputables de ese ingreso, tenían 450,000. Tenían una utilidad neta, digamos, de 50,000. Si tomábamos el 25% de esto, el impuesto a la renta por pagar era $12,500. Ahora, bajo el nuevo esquema de microempresas, si yo vendí 500,000, saco el 2%, tendría que pagar alrededor de $10,000. Bueno, este ejemplo, entonces, si vemos aquí, yo no estoy depurando los ingresos, sin embargo, estoy pagando una tasa neta de impuesto, entonces, lo cual eso hace carísimo para las compañías, para este sector. Digamos que por lo general en la economía que nos encontramos hoy en día, las compañías han dejado de realizar ventas y por lo tanto están declarando pérdidas, y bajo este método, con una pérdida estarías exento de pagar la renta, porque ya no tenemos el famoso anticipo de impuesto a la renta como teníamos hasta hace un par de años. Entonces, estamos hablando de una pérdida de 0 impuestos con unas ventas de 500,000, de $10,000, es completamente fuera de foco, ¿no? Pues me parece que estas dos propuestas de eliminación de estas normativas, me parece que va a ser bien a la economía. Adicionalmente, probablemente estas compañías puedan comenzar a reactivarse. Esperemos que paulatinamente la economía venga trayendo unos nuevos inversionistas para poder seguir adelante y generando empleo y poder activar como tal esa cadena productiva. Como bien menciona Rodri, hay un tema bastante importante con el ISD. Si el ISD tenía una finalidad de crear una barrera de que salgan las divisas del exterior, sin embargo, desde su creación se ha visto un incremento progresivo de la salida de las divisas.
Es decir, no ha cumplido su meta, ha sido un impuesto que al fin y al cabo no ha limitado solamente a la inversión, sino también ha limitado al consumo, porque lo único que fue encareció varios productos. Sin embargo, ¿cómo se pudiese proteger en una economía dolarizada al dólar para que deje de salir en el Ecuador? O la otra fórmula, ¿cuál sería la correcta? ¿Mantener más dólares mediante inversión o evitando de que estos salgan? En realidad no podemos controlar la salida de las divisas desde el Ecuador. Podría ser muy peligroso que no se controle ello, puesto que nuestra economía está basada en dólares y nosotros no somos dueños de la moneda, no tenemos bandas cambiarias, no tenemos tipo de cambio. Entonces, lo importante sería que nosotros creemos unas nuevas normativas, las cuales sean apreciadas por compañías extranjeras para que vengan a invertir al Ecuador, pero tal vez poner incentivos adicionales para que estos capitales que vinieron del exterior no salgan y se encuentren inmersos dentro de la economía para que se comience a generar esta inversión, que dé empleo y que se incluyan nuevos procesos productivos. Muy bien, Rodri. Por otro lado, hemos visto de que va a haber una apertura en las fronteras sobre ciertos productos. Dentro de eso ya se vio un decreto en el cual firmó el presidente Lasso, en los cuales hubo una disminución a ciertos aranceles y en ciertos productos que estaban bastante encarecidos. Esto fue bien visto por las cámaras productivas. Ahora, ¿cuál sería o cómo debería ahora actuar el gobierno para poder cuidar la industria nacional? Ok, en este aspecto pienso que el abrir las fronteras puede ser una buena oportunidad económica para Ecuador. Sin embargo, tenemos que cuidar mucho la industria nacional, puesto que estos productos que van a ser importados y pueden competir con la industria nacional tienen dos aspectos. El primero, que la industria nacional tendría que mejorar su calidad y ser competitivos con estos productos. Y segundo, que probablemente haya el problema de que estemos fuera de mercado porque tenemos dólares. Entonces, aquí llamo a reflexión a los empresarios ecuatorianos a que cuando ellos tengan esta situación, traten de ser lo más competitivos y en realidad los empresarios en Ecuador ya no están acostumbrados a ganar porcentajes altos. En Ecuador los empresarios incluyen porcentajes altos a sus utilidades. Por otra parte, el gobierno tiene que tener en cuenta que debe proteger la industria nacional en estos aspectos, ¿no es cierto? Se tiene que hacer un análisis de competitividad, de protección del consumidor local, de protección a las compañías locales para que ellas no se encuentren fuera de mercado y tengan que competir lealmente con estas compañías. Muy bien, querido Rodri. Para terminar, tú más o menos, ¿qué reformas le pudieses ver de aquí a futuro que pudiesen ayudar al Ecuador y por dónde debería ser el camino que tendrían que transitar todos estos, comencemos, proyectos de ley para que ya no solamente queden bajo decreto como se ha venido manejando, sino que ya se vayan generando algún tipo de ley o política pública para el Ecuador? Pienso que una idea muy importante para poder reactivar la economía sería ver un IVA, crear una ley que determine que el impuesto al valor agregado sea inferior en ciertos productos, como lo tenemos, por ejemplo, nuestro vecino Colombia tiene diferentes tarifas de IVA para diferentes productos, para diferentes bienes, para diferentes servicios. Pienso que es momento ya de revisar este tema con el IVA. Otra reforma que tal vez podría ser beneficiosa para la industria ecuatoriana sería que se eliminen, si es que no es del caso de la eliminación del ISD como lo han venido promulgando, sería de que ciertas industrias o procesos productivos, en el momento de importar materias primas para la producción local, se vean exentas de este ISD y también del IVA de importación. Con ello podríamos decir que tal vez podríamos generar más economía, ya que las compañías van a estar más activas y van a tener un espacio de un porcentaje que ya hablamos, de un 12% del IVA, más un 5% del ISD, tendríamos un espacio del 17%.
Entonces, como lo que hablamos en el punto anterior, como ya tenemos un 17% de gap ahí entre la extensión de estos productos, probablemente ya podríamos ser competitivos para los productos que vienen de fuera. ¿Sí ves? Entonces, probablemente no es que el Ecuador se dictan leyes. Pienso que estas leyes, estos proyectos de ley que se encuentran hablándose y en boga en este momento, ya fueron analizados previamente y te pongo sobre la mesa nada más de este ejemplo del IVA más del ISD para este tipo de sector de compañías. Querido Rodrigo, un mensaje que quisieras dejar a los tanto empresarios, emprendedores y estudiantes también en el austro del país y para que se incentiven a seguir aportando en la economía del Ecuador. Bueno, creo que un aspecto importante para la economía es que a estos empresarios nuevos, a estos emprendedores que sigan adelante, que no le vean ningún tema negativo a las nuevas reformas que está lanzando el Ecuador, generen empleo, que es lo más importante para la economía, para que la economía sea reactivada en el mediano plazo. No podemos decir que se va a reactivar la economía en el corto plazo. Nosotros necesitamos al menos entre el mediano y largo plazo para poder reactivar la economía. Como ejemplo final, quisiera señalar que hasta el año 2020, entre el año 2019 y 2020, Ecuador recibió de inversiones del exterior alrededor de 800 millones de dólares. Es una cifra muy baja en relación con nuestros vecinos. Perú recibió como 1.000 millones de dólares de inversión durante todo ese año. 1.000 millones versus lo que te acabé de mencionar es una cifra demasiado alta. Entonces, eso nada más, y que a las entidades de gobierno realicen nuevas reformas de la modo que sea atractivo para las nuevas inversiones en Ecuador. Listo, estimado Rodri, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. De parte de los que somos parte del programa Vista Económica, te agradecemos y pasamos a nuestro segmento Notas Económicas. Muchas gracias. A continuación presentamos el segmento Notas Económicas, donde se abordará las últimas noticias económicas a nivel local, nacional e internacional. Bienvenidos a este segmento Notas Económicas. Mi nombre es Cristel Heras y hoy hablaremos sobre Banco Mundial asegura que el Ecuador va por buen camino. El gobierno nacional mantuvo una reunión con ejecutivos del Banco Mundial para fortalecer los vínculos con ese organismo internacional. El encuentro sirvió para enfatizar en el proceso de reactivación económica del país. Ecuador va por buen camino. Los planteamientos del presidente Lasso y su administración nos parecen los correctos en este momento, manifestó el vicepresidente del Banco Mundial, Felipe Jaramillo. El ejecutivo también garantizó el respaldo del organismo al gobierno ecuatoriano. Estamos prontos a desembolsar para financiar las vacunas y todo el esfuerzo alrededor del proceso de vacunación que he visto que avanza rápido, agregó Jaramillo respecto a los 170 millones de dólares que donará el Banco Mundial para la adquisición de dosis en el Ecuador. Con ese rubro se costeará el valor de las vacunas para inmunizar de forma masiva a la población. En la reunión se intercambiaron conceptos sobre la reactivación económica post-pandemia y la importancia de conseguir avances en educación, desnutrición crónica y empleo. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, mencionó que el encuentro con Jaramillo permitió revisar el avance de los proyectos para fortalecer prioridades en la actual administración presidencial. Además, Cueva dijo que se habló sobre nuevos apoyos crediticios para el desarrollo económico de la nación. Notas Económicas. Hola, mi nombre es Carla González y les voy a hablar acerca del Plan de Emergencia Económica presentado por la CONAE. Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, durante el Congreso de la Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar, anunció que enviarán al gobierno del presidente Guillermo Lasso un plan de emergencia económica. Dentro de este plan se demanda la derogación inmediata de la disposición que permite el alza gradual y mensual del precio de los combustibles, la cual está vigente desde julio del 2020. Asimismo, se plantea una normativa de alivio financiero, el cual establece una moratoria de 1 año que favorece a los deudores del sistema financiero golpeados por la pandemia. Este plazo permitiría que se recuperen de la crisis sin que se acumulen los intereses de mora.
El presidente de la CONAIE explicó que una vez que se entregue el plan de gobierno, se dará un periodo de tiempo para que se acojan las propuestas. Caso contrario, retomarán las movilizaciones. Y se aseguró que la intención no es desestabilizar el gobierno, pero pide que las autoridades sean sensibles ante la realidad económica que atraviesa el país. Notas económicas. Buenas tardes, mi nombre es Brian Fares y bienvenidos a su segmento Notas Económicas. A nivel mundial, mujeres que compran vehículos más que los hombres. Ahora, los autos también son cosa de mujeres, tanto así que ellas son las que más los compran. Estudios han indicado que las mujeres adquieren más vehículos que los hombres, llegando al 52% de las ventas a nivel mundial. Para el año 2017, las mujeres destinaron más de 200.000 millones de dólares en autos nuevos y su mantenimiento por año. La fuerte presencia femenina en compras de vehículos se debe, sobre todo, al crecimiento de su participación en el mundo laboral y su mayor capacidad adquisitiva. Por ejemplo, GAC Motor indica que el 33% del total de sus ventas anuales en Ecuador las hacen mujeres. Ellas prefieren los vehículos de tipo SUV, fijándose principalmente en ciertos factores a la hora de adquirirlos, tales como seguridad y facilidades para conducción. Además, tenemos la comodidad, diseño, tecnología, funcionalidad y accesibilidad, esto permitiéndoles de tal manera poder destinarlos a diferentes usos comunes, como la movilidad familiar, los paseos, traslados laborales y emprendimientos. Los colores blanco, plateo y rojo son los preferidos por las damas en este sector del país. Notas económicas. Hola, bienvenidos a este segmento Notas Económicas. Mi nombre es Gabriela Montaño y hoy hablaré sobre Ecuador impulsa una campaña para prevenir incendios forestales. Ecuador sin incendios forestales es el nombre de la campaña que impulsa el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica MATE para prevenir incendios forestales en el territorio nacional. Entre 2012 y 2020 se registraron pérdidas superiores a 196.429 hectáreas de bosques y vegetación natural por los flagelos. Las direcciones zonales de este ministerio, en articulación con los actores locales, serán las encargadas de implementar las acciones de esta campaña a través de los siguientes ejes de ejecución: fortalecimiento de capacidades locales, estrategias de educación y comunicación, monitoreo de alertas tempranas, focos de calor y cicatrices de quema. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y la Subsecretaría General de Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Notas económicas. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas, un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. Bienvenidos a este espacio de Voces Económicas. En esta ocasión tenemos la participación del ingeniero Mario Córdoba. Él es ingeniero civil por la Universidad de Cuenca, además cuenta con una especialidad en clima en la Universidad de Utrecht en Holanda y actualmente se desarrolla como estudiante de doctorado y dentro de proyectos de investigación en la Universidad de Cuenca relacionados con fuentes hídricas y climatología. Bienvenido, Mario. Quiero empezar esta entrevista preguntándote un poco sobre la conservación que tienen actualmente las fuentes hídricas a nivel nacional. ¿Qué se está haciendo y cómo se podría manejar esta situación para poder preservar estas fuentes? Bueno, creo que es súper importante para generar unas políticas de conservación de las cuencas hidrográficas que al final resultan en un mejor manejo del agua. Primero es súper importante tener estudios, estudiar las cuencas, estudiar la hidrología de las cuencas, estudiar cómo están funcionando y cuáles son las partes más importantes del ecosistema que debemos nosotros mantener para tener este uso del agua al que estamos acostumbrados, que siempre hemos tenido, que nunca nos ha faltado, sobre todo en una ciudad aquí como Cuenca, pero que, bueno, con el cambio climático, con la presión del crecimiento poblacional, puede ir cambiando en el futuro. Entonces, por esto es súper importante saber
identificar cómo funciona la hidrografía de nuestras cuencas. Por ejemplo, aquí la cobertura principal del suelo en las cuencas del páramo, en las partes más altas, hay zonas que tienen pajonales, que son básicamente las zonas con más pendientes en las laderas, y las zonas más planas son zonas que tienen humedales. Entonces, toda la lluvia que cae en estas cuencas, primero pasa por todas estas partes de cobertura del suelo, y el suelo, mediante la infiltración y el flujo hacia el río, es lo que al final resulta en el agua que nosotros tenemos para nuestro consumo, para generar electricidad, para los riegos de los cultivos. Entonces, es súper importante conocer qué parte del paisaje es la que nos da el agua. O sea, de qué parte viene el agua que termina en el río eventualmente. Mencionabas justamente la zona del Cajas y te quiero preguntar ¿cuál es el impacto en la actualidad dentro de estas zonas de conservación ambiental a nivel nacional y qué se está haciendo para su preservación? Bueno, hay riesgos. Creo que los principales son la deforestación, el cambio del uso del suelo, cuando se cambia la cobertura de vegetación nativa por cultivos o por otros usos para explotación industrial. También, o esto también puede generar erosión, que al final también termina afectando los recursos hídricos. También el pastoreo es una actividad que afecta los ecosistemas y la hidrología de los ecosistemas de nuestro país. Y claro, el cambio climático también va a terminar afectando a nuestras fuentes de agua porque, bueno, según se pronostica en el futuro para nuestra región, las épocas secas van a ser más secas y las épocas húmedas van a ser más húmedas. Entonces vamos a tener estos periodos de sequía más largos que afectarán a la larga a los ecosistemas también y a la hidrología de nuestra región. Mario, sabemos que estás trabajando dentro de proyectos en la Universidad de Cuenca. Cuéntanos un poquito en qué departamento estás trabajando y cuáles son los proyectos que se están desarrollando actualmente. Yo trabajo como investigador en el Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales. Por nuestras siglas, nuestro departamento se llama Hídrica. Y bueno, sobre todo estudiamos las cuencas hidrográficas más altas en los Andes. Tenemos 2 observatorios en cuencas de páramo, uno ubicado en el Parque Nacional Cajas y otro ubicado en la cuenca del río Xurucay, que es una cuenca de las cabeceras que terminan desembocando en el río Jugones, hacia el lado del Pacífico. Nosotros sobre todo monitoreamos la hidrología, el clima y los suelos de estas cuencas. Yo específicamente trabajo en un proyecto de lluvia en la región del Cajas. Tenemos un observatorio compuesto por 4 estaciones meteorológicas en los que medimos la lluvia en distintos puntos altitudinales en las montañas. Y tenemos también en la parte más alta del Cajas, en el Cerro Parahuillas, un radar de lluvia que nos sirve para medir la lluvia de manera espacial, para generar mapas de lluvia sobre esta zona del sur del Ecuador. El objetivo de este proyecto es entender la lluvia más allá de esta manera tradicional que se tiene siempre de medir en una estación, medir la lluvia solo en un punto. Eso no da la información completa sobre los procesos de generación de tormentas, por ejemplo. Entonces, con este radar podemos nosotros tener ya monitoreo de tormentas en sí, en que vemos cómo las nubes se mueven, cómo las tormentas se generan, si vienen desde el este o del oeste, si se generan desde el sur, qué tan grandes son, cómo cambian según la época del año, como el fenómeno del Niño, por ejemplo, las influencias. Entonces, esos son los objetivos principales del proyecto en el que yo me encuentro trabajando ahora. Justamente otro tema importante es el cambio climatológico que está sucediendo en la actualidad a nivel global. ¿Cuál es realmente la situación con respecto a este impacto de clima a nivel global
y qué se está desarrollando dentro de las universidades para poder controlar y generar reacción ante estos nuevos climas que se vienen dando a nivel mundial. Sí, justamente el problema del cambio climático es que se conoce mucho sobre el efecto de estos cambios de escala global, ¿no? Sabemos que el mundo en sí, todo el planeta se va a calentar tantos grados. Por ejemplo, más o menos se estima que si seguimos con este nivel de emisiones de CO2, a fines de este siglo estaremos alrededor de entre 3,5 y 4,5 grados de calentamiento, pero es muy difícil saber específicamente qué va a pasar, por ejemplo, en nuestras montañas de aquí al lado, o qué va a pasar aquí en nuestra ciudad. Y eso es sobre todo por, por dos condiciones principales, yo diría. La una es la topografía, o sea, es decir, este paisaje montañoso en el que vivimos, que hace muy difícil que los modelos climáticos funcionen bien porque hay, hay cambios muy abruptos en distancias muy pequeñas, ¿no? O sea, nos movemos unos 2 kilómetros hacia allá y ha cambiado unos 200, 250 metros de altura, y eso hace que las condiciones climáticas sean totalmente distintas, y los modelos climáticos trabajan a escalas un poco más grandes que esas, no son capaces de distinguir esas diferencias. Y otro problema grande por el que no podemos saber exactamente lo que va a pasar aquí es justamente la falta de datos climáticos, porque el contar con mediciones climáticas del sitio, bien tomadas, de estaciones confiables de largo plazo, nos ayuda también a calibrar de mejor manera estos modelos climáticos en nuestra zona. Entonces, estas dos circunstancias son las que principalmente no nos permiten saber a ciencia cierta, como en otras partes del mundo, cuál será el efecto del cambio climático. Pero, sin embargo, sí sabemos que es algo que está ocurriendo, es algo que está más que comprobado, que está sucediendo, y que incluso en los últimos 2 o 3 años los científicos alrededor del mundo se han dado cuenta de que incluso está siendo más agresivo de lo que se pensaba hace unos 10 años, por ejemplo, que los escenarios con los que se hacían las predicciones de cambio climático, incluso los más pesimistas, se quedaron cortos a lo que hemos observado en los últimos años. Entonces sí sabemos que vamos a tener mucho calentamiento, sabemos también que en las zonas montañosas son en las primeras en las que se ven estos efectos, que hay un efecto de calentamiento que mientras más alto está, más calentamiento tenemos. Eso quiere decir que nuestros ecosistemas corren mucho peligro, que nuestras fuentes de agua están bajo mucho riesgo, porque el agua principalmente viene de las zonas más altas aquí en nuestra zona, y sí, tenemos que tomar acciones ya. Esta década creo que va a ser decisiva en qué podamos hacer sobre nuestro futuro en el tema del cambio climático. Dentro del aparataje estatal existe la participación de universidades, de empresas privadas y del mismo gobierno. ¿Cuál crees que debe ser la participación de cada uno de estos entes y qué acciones se debe tomar para poder controlar estos efectos del cambio climático? Bueno, la academia está ahí para alertar, ¿no? Para estudiar los procesos y decir a los tomadores de decisiones: miren, esto va a suceder si seguimos de esta forma, tenemos que cambiar nuestra manera de producir, tenemos que cambiar nuestra manera de generar energía, tenemos que cambiar nuestra manera de movernos, de transportarnos, tenemos que cambiar a fuentes renovables. Entonces la academia está para eso, para emitir la alerta, pienso yo. Y luego, claro, sí, el cambio y la acción en verdad tiene que venir desde arriba, y creo que no solo desde países, tiene que ser algo global. Tiene que ser a escala global esto, porque los países más industrializados son los que más gases de efecto invernadero producen, que son el principal causante del cambio climático. Pero yo creo que sería súper importante que se tomen políticas estatales de cambio de matriz productiva, de empezar a cambiar de la dependencia que tenemos hacia los combustibles fósiles, y empezar a buscar maneras más sustentables de generar energía, como solar, eólica, hidroeléctrica,
y, y tal vez esto podría venir de la mano con incentivos a la empresa privada, a las empresas privadas que empiecen a hacer estos cambios en sus maneras de consumir energía, en intentar ser más sustentables, en generar, en ser más neutras en sus emisiones de carbono. Al final, tiene que ser como vos dices, es súper acertado, es un rompecabezas en el que muchas fichas tienen que caer en un lugar adecuado para poder ver un cambio de verdad y frenar esta montaña rusa en la que estamos subidos ahorita. Finalmente, Mario, para ir cerrando esta entrevista, si bien es responsabilidad de los altos mandos y los tomadores de decisiones el poder generar políticas y responsabilidad con respecto a esto, ¿cuál crees que debería ser la participación del ciudadano dentro de todo este proceso y qué actividades podríamos desarrollar para poder ayudar a controlar este cambio climático? Bueno, creo que como ciudadanos sí debemos tener nuestras responsabilidades y darnos cuenta de que a veces usamos más recursos de lo que verdaderamente necesitamos. Por ejemplo, usamos muchísima agua, tomamos duchas muy largas, usamos agua potable para lavar nuestros carros, le damos cada sábado al carro 100, 200 litros de agua potable. A mí estas cosas me parecen que necesitan un cambio de chip en la parte del ciudadano. Creo que estamos acostumbrados a una comodidad excesiva. Pero, sin embargo, como te dije antes, también pienso que no está bien culpar solamente al individuo de estas cosas. Al final, la mayor parte de la contaminación, la mayor parte de la generación de desechos y de CO2 a la atmósfera y de gases de efecto invernadero es por las, no sé, 20, 30 más grandes empresas del mundo, por los 10 países que más emiten. Entonces, si bien hay una parte grande en la conciencia ciudadana, es algo que tiene que venir desde arriba, ¿no? Si nosotros vivimos en ciudades en las que, por ejemplo, no es tan fácil tener una movilidad un poco más sustentable. A veces uno se ve obligado a subirse en un carro e irse para hacer sus quehaceres diarios. O sea, no encuentras una manera, caminar es muy incómodo, las veredas están rotas, la gente no te respeta como peatón, andar en bicicleta es complicado, siempre está el peligro del accidente. Entonces, si no viene algo desde arriba, que cambie nuestras ciudades, cómo funcionan, que incentiven al ciudadano a llevar una vida un poco más sustentable, también es muy difícil, ¿no? Entonces, creo que es importante tener conciencia como ciudadano de que tenemos que cambiar la manera en la que vivimos si queremos que el planeta nos dure un poco más, pero en verdad creo que más allá es juntarnos como colectivos y hacer que nuestra voz se escuche hacia arriba, hacia los tomadores de decisiones, que son los que de verdad van a lograr cambios profundos. Mario, quiero agradecerte por tu tiempo y tu participación dentro de este espacio. Esperamos contar con tu presencia en alguna otra ocasión y poder generar debates que puedan ayudar y apoyar nuevas iniciativas en la lucha contra estos problemas, tanto de la parte hídrica como de los cambios climáticos. Gracias, Roberto, por la entrevista también. Ha sido un gusto y sí, igualmente espero que no sea la última vez que conversamos sobre estos temas. De esta forma llegamos al final de este espacio de Voces Económicas y a continuación tenemos Más allá de la economía. Presentamos el segmento Más allá de la economía, donde trataremos las últimas tendencias en deportes, cultura, arte, educación, entretenimiento, salud y política. Bienvenido a tu segmento Emprendinova. Mi nombre es Kelly Castillo y hoy hablaremos sobre las empresas de alto impacto. ¿Sabes qué tienen en común Google, Facebook y otras grandes empresas de nuestra época? Sencillo, todas estas corporaciones son empresas de alto impacto que prácticamente han cambiado el mundo. En la actualidad nos encontramos en un contexto empresarial que cada día se vuelve más exigente y competitivo. Pero, ¿por qué razón surge este nuevo concepto empresarial? Pues surge como un concepto absolutamente fascinante.
puesto que el emprendimiento de alto impacto hace referencia básicamente a que los emprendedores no buscan solo obtener una rentabilidad económica, sino que usan sus iniciativas empresariales para generar un impacto social y así contribuir positivamente con el medio que los rodea. A continuación te comparto las principales características que tienen en común los emprendimientos de alto impacto. Por un lado, son desarrollados por equipos multidisciplinarios. Es decir, los emprendimientos de alto impacto cuentan con equipos apasionados y multidisciplinarios en los que las habilidades y conocimientos de cada quien se complementan con las de los demás, logrando que sean capaces de desarrollar proyectos mucho más interesantes de los que cada uno podría llevar a cabo de manera individual. Por otro lado, resuelven problemas de manera efectiva, pues no tratan de reinventar la rueda o de crear productos extremadamente complejos, todo lo contrario. Su principal objetivo es solucionar problemas y satisfacer necesidades de la manera más efectiva posible, haciendo que la vida del consumidor sea más fácil. Además, aprovechan la tecnología y tienen un impacto global, pues gracias al uso de las nuevas tecnologías, este tipo de emprendimientos tienen el potencial de impactar globalmente su entorno. Asimismo, son económicamente rentables, ambientalmente sostenibles e innovadores. Finalmente, pero no menos importante, generan un impacto social y a la vez crean valor. Es decir, estos emprendimientos impactan diferentes elementos de la sociedad, dado que crean valor para sus clientes, forman alianzas con otros emprendedores para crecer mutuamente, generan empleo, crean oportunidades para poblaciones vulnerables y contribuyen a la solución efectiva de problemas latentes de la sociedad. Un claro ejemplo de emprendimiento de alto impacto es el restaurante El Cielo, que es un restaurante colombiano con sede en Bogotá y Medellín, que hace uso de las neurociencias para crear comida creativa y ofrecer experiencias sensoriales a sus clientes. Interesante, ¿verdad? Pero eso no es todo. Detrás de este restaurante hay una fundación que crea oportunidades para soldados heridos en combate, sordomudos y diferentes estratos de la sociedad que viven en vulnerabilidad, permitiéndoles capacitarse y tener la posibilidad de salir adelante. Así como las personas detrás de las grandes empresas mencionadas con anterioridad, seguramente tú puedes formar parte de la cada vez más grande lista de personas que se atreve y no tienen miedo al fracaso. Personas que no se preocupan, que se ocupan y siempre buscan una solución. ¿Tendrás lo necesario? Atrévete a intentarlo. Más allá de la economía. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecer como siempre a los estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja por haber participado en los diferentes segmentos de este programa. Agradecer a todos ustedes por seguirnos en los diferentes medios de comunicación, Radio Universitaria 98.5 en la ciudad de Loja y Radio Cumbre 106.9 en las provincias de Azuay y Cañar. También en nuestras redes sociales CJI Ecuador y programa radial Vista Económica a través de Facebook. De esta manera damos paso a Leonardo Togra para el cierre del programa. Muchísimas gracias, Roberto. Vamos a cerrar el programa recapitulando algunas de las situaciones que hemos tenido en nuestro segmento Voces Económicas. Entre las principales ideas de Rodrigo nos ha podido comentar de que sí se necesita un alivio fiscal. Sin embargo, es necesario tener unas políticas públicas que cuiden a la economía, al consumidor, evitar de que la deflación que exista sea por falta de consumo, sino más bien porque seamos más competitivos con nuestros precios. Además, el abrir los mercados tiene que ser una oportunidad para todos los empresarios. Sin embargo, el gobierno tiene que garantizar que se cuide a la industria nacional y de igual forma tiene que cuidarse al consumidor para que éste también pueda acceder a estos productos que se van a ofertar en el Ecuador. Por otro lado, como decía Mario, tenemos que empezar a tener un cuidado sobre el agua. El agua es vida y la vida, existen estudios de la vida por medio del agua. Sin embargo, hay algunas formas que hemos venido desperdiciando el agua en las cuales tenemos que ir haciendo un poco más de conciencia como ciudadanos. Evitar ese desperdicio innecesario.
Sin embargo, también no podemos dejar de lado que el Estado tiene que emprender campañas, primero de educación y campañas de cuidado de las fuentes hídricas. El agua no la vamos a tener para siempre y es necesario que la comencemos a cuidar y a restringir para poder mantenerla como lo hemos dicho, el agua es vida y esta tiene que ser protegida. Al fin y al cabo, de todo eso depende el futuro del planeta. Sin más, quiero agradecer a la Universidad Nacional de Loja, a la Corporación Juventud Independiente, a las radios que nos retransmiten. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Aquí termina el programa de esta semana.